Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos una semana más en este Por Israel en Voz con Israel Winnicki. ¿Cómo estás, Israel? Shalom, ¿cómo están? Shalom. Pues bien, mira, aquí un día más esperando escucharte y que nos cuentes, en este caso, vamos a hablar de esos discursos que se han dado en la ONU por parte de Mahmoud Abbas y Benjamin Netanyahu. Cuéntanos un poco cuál ha sido el análisis que haces sobre ellos. Bueno, vamos a empezar por el discurso de nuestro querido amigo Mahmoud Abbas o Abu Mazen. Nunca en mi vida y en mis largos años de historiador he leído un discurso más mentiroso, más malintencionado, más sin sustento y sin base como el pronunciado por Abu Mazen. Aparte de absurdo, totalmente absurdo. Vamos por partes. Primero, el señor Abu Mazen hace referencia a los acuerdos de Oslo y dice que Israel nunca los ha cumplido y que ha construido asentamientos y todo. Justamente los asentamientos se atienen 100% a los acuerdos de Oslo. ¿Por qué? Porque están dentro del área C. ¿Qué es el área C? Según los acuerdos de Oslo, el territorio de Judea y Samaria se dividía en tres partes. Área A, perteneciente a los palestinos. Área B, provisoriamente bajo dominio conjunto palestino e israelí. Y área C, correspondiente a Israel. Todos los asentamientos están en el área C. Habla de que hay que proteger al pueblo palestino del terrorismo israelí. ¿Son israelíes los que salen a apuñalar palestinos? ¿Son israelíes los que tiran sus vehículos sobre los palestinos? ¿Son israelíes los que arrojan piedras, cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad palestinas? ¿O es al revés? Habla de que el pueblo palestino repudia el terrorismo. ¿Ellos qué hacen? ¿Jugar? Habla de que ellos respetan todas las religiones. Constantemente están profanando sitios sagrados del judaísmo. Los cristianos de Judea y Samaria son expulsados por los palestinos. Ese es el respeto a las religiones. Pero lo más tragicómico es que el señor Mahmoud Abbas o Abu Mazen hace referencia al Holocausto, a la Shoah, y que fue la gran tragedia que sufrió el pueblo judío, etcétera, etcétera. Su tesis doctoral cuando estudiaba en Moscú negaba totalmente el Holocausto. ¿Qué pasa? ¿Se dio vuelta de golpe? Ese es, en síntesis, el discurso de Abu Mazen. Mentira tras mentira. Y me olvidaba. Habló de demandar a Gran Bretaña por la declaración Balfour. La declaración Balfour fue hace 100 años. Ahora va a demandar a Gran Bretaña por ella. ¿Por qué no demanda también a Gran Bretaña por haber inventado el Emirato Hashemita de Transjordania, la actual Jordania, que tomaron el 80% del territorio del mandato para crear ese país? Porque habrán de saber que la partición de 1947 fue sobre el 20% de lo que quedaba del territorio.
Por su lado, Netanyahu volvió a invitar a negociaciones directas. Primero se refirió a las Naciones Unidas. Las tachó de inmorales. ¿Por qué? Porque países que no respetan los derechos humanos condenan a Israel por violación de derechos humanos. La UNESCO niega los vínculos del pueblo judío con la tierra de Israel. El voto automático contra Israel. Sesiones completas que se dedican a condenar a Israel y cierran la boca con respecto a las masacres en Siria. Perdón. O sea, primero denunció a las Naciones Unidas y reiteró que la solución al conflicto con los palestinos no pasa por New York ni por las Naciones Unidas, sino por negociaciones directas. Invitó a Abu Mazen a presentarse en la Knesset y él declaró que está dispuesto a ir a Ramallah. Por supuesto, enseguida los palestinos, la dirigencia palestina trató esto de bluff. Lo más triste es que el señor Abu Mazen, en un discurso pronunciado luego de haberse presentado en las Naciones Unidas, dice que exige el regreso de los refugiados, de 6 millones de refugiados, a sus antiguos hogares. Él dijo: mi hogar está en Safed, mi hogar no es Ramallah. Sabemos que 6 millones de refugiados palestinos acá nunca van a venir. Aparte hay una cosa muy interesante. Perdón. Según los estatutos de la Comisión para Refugiados de las Naciones Unidas, se considera refugiado a aquel que por motivos políticos, raciales o religiosos debió abandonar su país y buscar asilo en otro. Pero esa persona, no sus hijos, nietos y bisnietos, pero por una cuestión de arte de magia, apareció un apartado de esa ley que dice que los palestinos, hijos, nietos y bisnietos de aquellos que en 1948 salieron de la tierra de Israel son refugiados. Y hasta se creó una agencia especial para ellos, una agencia que es un foco de corrupción que devora millones de dólares que se podrían aplicar a verdaderos refugiados como los que están huyendo de Siria, de Irak, para paliar su situación, y esos millones de dólares van a parar las cuentas bancarias de la dirigencia palestina. Y es a esos refugiados, entre comillas, nacidos en países árabes, que nunca fueron absorbidos por los países árabes, los que Abu Mazen quiere hacer volver a este país. Y esa es una de las claves por las cuales él no quiere reconocer a Israel como Estado judío, porque sabe que si reconoce a Israel como Estado judío, Israel puede decir: no, señor, este es un Estado judío. Acá hay árabes que viven acá como ciudadanos, pero nosotros decidimos a quién dejar entrar. Mientras Israel siga siendo el Estado de Israel, él puede seguir exigiendo la llegada de los refugiados. Ese es en síntesis lo que ocurrió con los discursos en las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué ocurrirá mañana? Pues eso esperaremos a que suceda. No vamos a predecir el futuro. Podemos ver un poco por dónde llega, pero independientemente de una cosa o de otra, te agradecemos ese análisis de ambos discursos y esas notas históricas. Y ahora, si te parece... espera un minutito. Sí, claro, Israel, cuéntanos. Para Abu Mazen el tiempo está corriendo.
Punto uno, el hecho de anular las elecciones le puede provocar problemas. Punto dos, los países árabes se cansaron de él y quieren poner a Dahlan, que es pragmático y es su gran enemigo. Aparte, los países árabes tienen problemas más graves que ocuparse de ese problema eterno que ellos mismos crearon, el de los refugiados palestinos. Pues si te parece, Israel, ahora sí, vamos a hablar de esa fecha tan esperada por los judíos que está a puntito de llegar. Es el Rosh Hashanah, ese año nuevo que está a la vuelta de la esquina. Sí, el día lunes y martes, o sea, desde el domingo a la noche, el año 5777. ¿Qué es Rosh Hashanah, en realidad? Vamos a retroceder 5777 años. El 25 del mes de Elul comienza lo más maravilloso y extraordinario de todos los tiempos. Fue el día en que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Comenzó la creación del mundo. Y fue creada la luz, y fueron creados los cielos, la tierra, los mares, las luminarias, las estrellas, la vida. Pero algo faltaba. Y el sexto día de la creación, Dios con sus propias manos, hablando en sentido metafórico, forma al hombre. ¿Qué tiene de extraordinario la creación del hombre? Es que el hombre, al ser creado, reconoció a Dios como rey y lo coronó como rey. Una de las costumbres, justamente, de Rosh Hashanah, el Año Nuevo, es hacer sonar el shofar. El shofar es un cuerno de carnero. ¿Por qué? Porque cuando se corona un rey, suenan las trompetas. Pero ahora quiero detenerme, porque ya la gente, muchos se han escuchado de explicaciones de rabinos con respecto a Rosh Hashanah, las costumbres. Quiero detenerme en dos cosas. Primero, el sentido real de Rosh Hashanah, y un pequeño truquito para tener un buen juicio en Rosh Hashanah. Primero, el verdadero sentido. En Rosh Hashanah, Dios juzga al mundo, juzga a todos los seres vivientes, juzga a toda la humanidad. Nosotros hacemos sonar el shofar. Hay instrumentos musicales que tienen un sonido mucho más agradable. ¿Por qué precisamente el shofar? ¿Y por qué los toques especiales que se utilizan? Que son tequía, que es un sonido prolongado, shvarim, que es un sonido entrecortado en dos partes, trúa, que son una serie de sonidos muy cortos, y otra vez tequía, el sonido largo. El sonido del shofar se parece al llanto. Primero un gemido largo, prolongado, después sollozos más apagados, y nuevamente el gemido. Es que ese día nosotros nos presentamos ante nuestro Padre Celestial, nos presentamos al juicio. Hay una vieja historia que dice que una vez un rey salió de cacería y se perdió en el bosque. Hambriento, sediento, agotado, divisó una luz durante la noche. Se dirigió hacia ella y llegó a la cabaña de un guardabosques. El hombre lo recibió, le dio de comer, le preparó un lecho
sin saber de quién se trataba. A la mañana el rey se dio a conocer y le pidió al guardabosques que le indicara cómo volver al palacio. El guardabosques le indicó el camino, el rey volvió al palacio y quiso recompensar al hombre. ¿Qué hizo? Lo nombró jefe de todos los guardabosques reales. El hombre fue a vivir a la corte, se cambió sus viejos vestidos, vivía en el palacio. Y como siempre ocurre en las esferas del gobierno, una conspiración, y este hombre estuvo en medio de ella. Fue juzgado y condenado a muerte. Cuando llegó el día de la ejecución, le preguntaron cuál era su último deseo. Él pidió vestir sus antiguas ropas de guardabosque. Le fue concedido. Cuando el rey lo vio encaminarse al patíbulo con sus viejas vestimentas, recordó lo que él le había hecho, cómo lo había ayudado, cómo le había salvado la vida. Entonces conmutó la sentencia por algo mucho más liviano. El hombre salvó la vida. Lo mismo ocurre en Rosh Hashanah. Nosotros nos presentamos ante Dios, pero ya no somos Juan, Dora, José, sino que somos Yoel, Dvora, Yosef. Nos presentamos ante Dios y le decimos, entre los sollozos del shofar, míranos, aquí estamos sin el disfraz de todo el año, sin la máscara con que cubrimos nuestro rostro. Somos nosotros los que te encontramos en el bosque, los que te reconocimos como rey. Por favor, ahora que estamos vistiendo nuestras viejas ropas, reconocenos y danos un juicio favorable. Y entonces estalla el gemido del shofar. Y entonces los cielos se abren y las súplicas del pueblo de Israel son escuchadas. Y ahora, para terminar, un pequeño truco para tener un buen juicio en Rosh Hashanah. Cuéntanos. Una de las plegarias claves de ese día es la llamada Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Si analizamos el orden jerárquico, vemos que un rey es mucho más importante que un padre, porque el rey gobierna, el rey promulga leyes, el rey juzga, el rey es el que maneja toda la nación. El padre es el que provee el sustento en la casa, el que de vez en cuando reprende a los hijos. La plegaria tendría que decir Malkeinu Avinu, nuestro rey, nuestro padre. ¿Por qué lo decimos a la inversa? Un padre siempre tiende a perdonar a los hijos, y más cuando se trata del más travieso de ellos. Quiero aclarar, cuando era niño, era el hijo más travieso, y siempre mi padre me perdonaba, como yo he perdonado a mi hijo más travieso. Siempre el padre tiende a perdonar. El rey juzga de acuerdo a la ley. Entonces, cuando decimos Avinu Malkeinu, que tiene toda una serie de súplicas, le estamos diciendo a Dios, ya sabemos que sos nuestro rey, eso no cabe duda. Pero antes de ser nuestro rey, sos nuestro padre. Mírame, soy tu hijo más travieso. No te comportes conmigo como un rey, comportate como un padre. Perdóname, si todo lo hago porque soy travieso. Y como sabemos, todo padre ama a su hijo más travieso. Teniendo eso en mente,
Teniendo eso, fortalecemos nuestra fe en que Dios nos va a perdonar, que Dios nos va a ayudar. Y estoy seguro que no solamente al pueblo judío, sino a todo el mundo, Dios en este año que va a empezar lo va a ayudar, y van a terminar las enfermedades, las guerras, va a haber paz, va a haber fraternidad, y todo el mundo va a reconocer que no importa qué nombre se le dé, Dios es uno y es el único Rey. Pues esperamos, Israel, que sea así. Me gustaría desearte también a ti un feliz Rosh Hashanah y a todos los oyentes de Radio Sefarad, por supuesto. Y quisiera recordar que, bueno, dado que esos días de festividad coinciden con nuestro programa por Israel en Voz, en lugar de estar con todos los oyentes y con Israel el próximo lunes, regresaremos el miércoles. Si Dios quiere. Y les deseo a todos, tanto a ustedes como a todos los oyentes y como a toda la humanidad, un buen año. También de parte de Dori Lustrón, directora de Por Israel. Que tengamos un año de paz, un año dulce como la miel que acostumbramos comer en la mesa de Rosh Hashanah. Por supuesto, que así sea. Un saludo también para Dori. Les recordamos igualmente que en nuestra página web de radiosefarad.com pueden encontrar tanto este como otros Por Israel en Voz. Muchas gracias, Israel, y un saludo desde aquí, desde España. Shalom a todos y hasta la semana que viene, si Dios quiere.